Tiempo de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Danos la gracia de santificar tu nombre, porque eres un Dios de misericordia, como lo vemos hoy, pues estás llevando a domicilio la oportunidad de salvación. Eso habla de que eres un Dios misericordioso, que se apiada de todos, aun siendo malos, que no quieres la muerte del que muere, así como dice el profeta Ezequiel en el capítulo 18. Que tu palabra permee nuestros corazones para arrepentimiento en Cristo Jesús. Amén. Amadas hermanas y hermanos, cuando escuchamos la palabra misterio asociada con iniquidad, entendemos que su origen es maligno, porque ya sabemos todo lo que significa iniquidad. A su vez debemos entender que existen varios misterios satánicos. Por ejemplo, el misterio de Babilonia la Grande y de la bestia que la trae, así como dice Apocalipsis 17, 5 y 7. En la frente, esa mujer tenía escrito un nombre misterioso, la Gran Babilonia, madre de todas las prostitutas y de todo lo malo y odioso que hay en el mundo. A quien Dios simboliza como una mujer. Pero el ángel me dijo, ¿por qué te sorprendes? Yo te voy a explicar el significado secreto de esta visión. Voy a decirte quién es esa mujer y quién es el monstruo de 7 cabezas y 10 cuernos que ella monta. En cuanto a iniquidad, solo por reafirmar lo que hemos visto, ahora sabemos que esta palabra es un término universalmente conocido. Ya lo miramos aquí en 2 de Tesalonicenses 2:3 en esta copia del interlineal griego-español. También lo vimos en esta comparación de las 3 palabras en griego claves ahí en esta lectura, cuando vimos sobre la palabra anomía. En cuanto a la etimología de la palabra iniquidad, pues aquí está muy claro. Aquí ustedes lo pueden revisar muy fácilmente en Wikipedia, en caso de no tener un diccionario bíblico. Y aquí es muy sencillo, como lo pueden ver. Viene del idioma latín. Es en sí una traducción de la palabra en griego, ¿eh? Y significa, pues, como dice ahí, calidad de injusto. Aquí podemos ver sus componentes. En el caso del idioma griego, y apegándonos lo más posible al sentido bíblico que Dios le atribuye, ¿va? Pues es un desprecio a las leyes de Dios y la no sujeción a su autoridad. Tiene los sinónimos más graves que el Señor haya expresado, como por ejemplo abominación o prevaricación. Incluso podríamos aplicar esta palabra herejía si es que hablamos de la verdadera fe y la doctrina de Dios y no de dogmas humanos, ¿verdad? Imagínense de qué o de quién estamos hablando. Pues la misma palabra que Dios usa para la frase misterio de la iniquidad es la misma que usa para el anticristo, es decir, el inicuo. Y lo menciona como anomos o anomía, como ya vimos, ¿no? La Biblia, la palabra de Dios, nos dice quién es el autor y el origen de la iniquidad. Ezequiel 28, del 11 al 19, es muy claro en ese sentido. Dice así el profeta Ezequiel: vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. En capítulos anteriores vemos la intervención de este ser desde el origen del mundo, pero también debemos saber que Satanás a su vez tiene un ejército de demonios
a quienes llamamos incluso ángeles caídos, que trabajan con él para conseguir sus propósitos. En Mateo 12:24, el Señor lo menciona como Belcebú. Y en Efesios 6:12 nos habla bastante acerca de quiénes son sus cómplices, sus seguidores, quiénes son los ángeles caídos que están trabajando con él para lograr sus propósitos. Es algo muy conocido por todos nosotros que ese tipo de entidades necesitan un organismo vivo, en este caso pues en la dimensión humana, un cuerpo, sin el cual no pueden realizar sus acciones, porque de ellos se sirve para influir. Aquí tenemos varios ejemplos. Todos lo sabemos, es muy claro. Cualquiera de nosotros ha visto películas de exorcismos, cualquiera de nosotros ha visto películas de seres humanos, incluso animales poseídos por estas entidades. Hay una narración muy importante en el libro de Daniel, el profeta Daniel, capítulo 10, nos habla de algo muy importante que me gustaría que lo consideráramos. Pero durante 21 días el espíritu príncipe del reino de Persia me impidió el paso. Entonces vino a ayudarme Miguel, uno de los arcángeles, y lo dejé allí con el espíritu príncipe del reino de Persia. El profeta Daniel estaba muy preocupado por la situación que vivían los judíos en la diáspora. Aquí en el capítulo 10, ya en el tercer año de Ciro como rey de Persia, él estaba haciendo oración a Dios para pedir una respuesta de parte de él. Y esto es muy interesante. Dice aquí que cuando él estaba hablando, dice que él estuvo afligido por espacio de 3 semanas. Eso es lo que nos dice el versículo 2. Y es un poco extraño porque luego, más adelante, viene una respuesta de parte de Dios. Y le dice, mira Daniel, no temas, en el versículo 12. Desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Pero el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes de Dios, vino para ayudarme y quedé ahí con los reyes de Persia. Más adelante hay otra mención de otro rey, de otro príncipe. Dice, y él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Así que aquí entendemos que estos príncipes, tanto el de Persia como el de Grecia, está hablando de demonios, de príncipes demonios muy poderosos que están trabajando bajo las órdenes de Satanás para conseguir todos sus objetivos en los grandes imperios. De esta manera, Satanás tiene control sobre los poderosos del mundo, sobre autoridades, sobre las grandes masas de gente que han decidido rebelarse contra Dios. Así que ya sabemos que Satanás tiene un plan maestro contra Dios y su creación. También sabemos, de acuerdo con todas estas declaraciones de los apóstoles, que este plan ya actúa, ya está en acción. Aquí vemos, como les prometí, estas versiones diferentes de ese texto que nos ayudan a dimensionar los conceptos. Pues esa anarquía ya está en marcha en forma secreta y permanecerá secreta hasta que el que la detiene se quite de en medio. Pues el plan secreto de la maldad ya está en marcha, solo falta que sea quitado de en medio el que ahora lo está deteniendo. Muchos especialistas han hecho esfuerzos por explicar el patrón organizativo de Satanás para lograr sus propósitos, y la mayoría con la cual estoy de acuerdo, en la cual coincidimos, es que el plan total está formado por un grupo híbrido que se rige bajo la forma de jerarquía piramidal. Y es muy común mirar este símbolo en todas partes. Lo que es un hecho innegable por sus evidencias es que conocemos y entendemos quiénes están a cargo. Ya lo sabemos, en un mar de coincidencias solo un ingenuo se ahoga. Ellos no solamente están infiltrados
en todos los segmentos de la vida humana, sino que ya los controlan en todo, absolutamente en todo. En el deporte, la diversión, la alimentación, la economía y por supuesto en la religión. ¿Quiénes? Organismos internacionales, corporativos de noticias, grandes transnacionales, instituciones académicas, sectas satánicas, familias enteras están trabajando a favor de este plan de maldad. Aquí, como pudimos ver en esta formación de pirámide, nuestro Señor nos dice algo muy importante. Así que estamos ante una secta global formada a su vez por muchas sectas. Un club satánico mundial formado a su vez por muchos clubes. Dado todo esto que hemos visto acerca del misterio de iniquidad, en esta línea de cosas tenemos que encontrar una definición muy clara. Y esa definición salta a la vista después de todas las cosas que hemos estado viendo a través de este concepto. La definición de esta frase, misterio de iniquidad, en esta línea de cosas, es muy fácil de definirla. Es un proceso en tiempo y forma, una conspiración mundial acentuada y codirigida por humanos y ángeles caídos, que en esta etapa tiene por objetivo conseguir los más altos niveles de maldad e injusticia y preparar el camino para el anticristo. Obviamente, cuando escuchamos esta frase, debemos asumir que fue hecha hace 2000 años y que por supuesto sus actores y sus promotores no nos van a decir: ¡Hey, hola! Nosotros somos los inicuos que estamos llevando a efecto el plan secreto de Satanás. Pues no, por supuesto que no. Y para eso usan máscaras. Hoy podemos entender aquellas declaraciones de nuestro Dios en nuestro propio lenguaje actual, pues ya no ocultan sus intenciones, solo las están enmascarando. Todos sabemos o hemos escuchado acerca del nuevo orden mundial, aunque todavía hay quienes piensan que esta realidad solo existe en la mente de conspiranoicos, pero veamos algunos ejemplos. Pero tiempo después, el presidente Vladimir Putin afirmó que todo hacía parte de una estrategia para forzar un cambio de orden mundial. Escuchemos. Pero me gustaría señalar que ya han perdido desde el comienzo de nuestra operación militar especial, porque el comienzo de la misma significa el comienzo de un colapso fundamental del orden mundial en el estilo estadounidense. Este es el comienzo de la transición del egocentrismo americano globalista liberal a un mundo verdaderamente multipolar. ¿De qué se trata entonces? We are at an inflection point, I believe, in the world economy. Not just the world economy, in the world. It occurs every 3 or 4 generations. As one of the top military people said to me in a secure meeting the other day, 60 million people died between 1900 and 1946. And since then, we established a liberal world order, and that hadn't happened in a long while. A lot of people dying, but nowhere near the chaos. And now is a time when things are shifting. There's going to be a new world order out there, and we've got to lead it. We've got to unite the rest of the free world in doing it. So anyway. El libro que seguramente pasará a ser clásico en muy pocos meses es el libro de Henry Kissinger, Orden Mundial. De este libro, por ejemplo, The Financial Times ha dicho que las conclusiones de Kissinger deberían ser lectura obligada para los candidatos a las elecciones de 2016. O New York Times, el nuevo libro de Henry Kissinger, Orden Mundial, no puede ser más oportuno. ¿Qué tal, José María? ¿Qué tal? Desde el martes en Nueva York se desarrolla la Asamblea General número 78 de Naciones Unidas. Se trata del único espacio de encuentro mundial. Es un escenario en el que podemos ver, por lo tanto, la imagen completa de cómo se despliega el orden internacional. Y bien, ¿qué estamos observando? Pues un mundo cada vez más fragmentado. Escuchemos las palabras del secretario general de la ONU al respecto. La gente de Derna vivió y murió en el epicentro de esa indiferencia, mientras los cielos desataban 100 veces más lluvia mensual en 24 horas, mientras las represas se rompían después de años de guerra y negligencia, mientras todo lo que sabían era borrado del mapa.
Incluso ahora, mientras hablamos, los cuerpos están llegando a la costa desde el mismo mar Mediterráneo, donde los multimillonarios toman el sol en sus superyates. Derna es una triste instantánea del estado de nuestro mundo, la avalancha de desigualdad, de injusticia, de incapacidad para enfrentar los desafíos de nuestro medio. El G20, el G7, el G77, los BRICS, China y Rusia, Estados Unidos, la OTAN. En 2023, ¿qué es exactamente lo que fragmenta el mundo? ¿La guerra en Ucrania? Y a nivel planetario, la crisis climática pide una respuesta conjunta que es vital para el sur global. Pero, ¿qué es exactamente el sur global? En medio de la incertidumbre nos preguntamos para qué sirve o qué puede evitar la Organización de Naciones Unidas. Intentamos aterrizar esta discusión aquí en el debate de France 24 y para ello contamos con Mariano Aguirre. Él es escritor, analista de geopolítica, miembro de la Red Latinoamericana de Seguridad de la Fundación Friedrich Ebert y también autor del libro Guerra Fría 2.0. Además, nos acompaña también Esteban Caballero, él es coordinador académico de Flaxo Paraguay, columnista en Latinoamérica 21 y Última Hora, así como exdirector regional para América Latina y el Caribe del Fondo de Población de Naciones Unidas. Les doy la bienvenida a ambos. Ustedes pueden comprobar personalmente, tecleando ahí en su dispositivo, alguna página como Wikipedia, o pueden ahí buscar muchos links que hay acerca de esto. De verdad es abundante el material que hay acerca de esto. Hay otra página que se llama Nómadas. Hay muchas páginas. Ustedes pueden teclear ahí, solamente busquen Nuevo Orden Mundial en Wikipedia y de ahí les va a dar material para que puedan analizar este concepto. Los cristianos no somos ingenuos, como tampoco lo son una gran cantidad de intelectuales y analistas. La idea de un nuevo orden mundial es muy antigua. Quizás las nuevas generaciones estén pensando que esto proviene de la Primera Guerra Mundial o de la Segunda Guerra Mundial, pero en realidad no es así. Si tomamos en cuenta, por ejemplo, uno de los símbolos más usados por esta corriente que está buscando el nuevo orden, vamos a ver, por ejemplo, la imagen de la pirámide y del ojo que todo lo ve en un billete de dólar. Y aquí podemos ver su origen. Su origen se remonta a la fecha de la creación de los Estados Unidos, pero también por coincidencia es una fecha aproximada en que fue creada la Orden Illuminati, o la conoces como los Illuminatos de Baviera. Y ahí en la base de la pirámide está la fecha en números romanos, 1776. 1776. La inscripción Anuit Coepti significa hasta aquí nos has ayudado. Pero es muy claro ver ahí, Novus Ordo Seclorum. Esto es muy importante. Esto es muy importante porque sabemos que la idea de un nuevo orden mundial es ancestral. No inició con la Primera Guerra Mundial o con la Segunda Guerra Mundial, no, pues para nada. Como ustedes pueden ver aquí en esta imagen, solo necesitamos seguir la huella de estos imperios para ir entendiendo cómo se ha ido forjando a través del tiempo todo este formato de establecer un nuevo orden, no conforme con el orden que Dios creó desde un principio. Y lo vemos ese orden de Dios violado o alterado por Satanás ahí en el huerto del Edén. Y vemos también cómo su intención, cómo nunca ha perdido su intención de lograr este nuevo orden mundial, este nuevo orden internacional. Y estamos muy cerca de eso. De todas estas cosas hablaremos en el transcurso de los estudios, pero nuestros ojos deben estar puestos en los grandes proyectos humanos, sobre todo sabiendo que Satanás usa a los poderosos para lograr sus planes. Ninguna naturaleza humana, ya sea individual o en grupo, por sí sola,
podría realizar estos planes. El éxito mortal que han tenido y que por supuesto verá su culminación con el inicuo, con el anticristo, se debe a ese mestizaje entre los poderosos de la tierra y las entidades oscuras de las cuales ya hablamos. Todas estas tablas que verán ustedes a continuación presentan una gran cantidad de personas y personajes, instituciones políticas, grandes, transnacionales, etcétera, sobre las cuales debemos tener una mirada fija y penetrante, siempre con un pensamiento de investigación. Con eso nos daremos cuenta que no todo es tan noble como parece o tan inocente. Aquí nuestro deber como cristianos es permanecer como aquel profeta llamado Habacuc, que era un profeta vigilante. Ahora tenemos algo llamado Agenda 2030, que forma parte de toda la conspiración en contra de Dios. Viene de una larga lista de planes y agendas ancestrales. No por nada el Señor escribe en el Salmo capítulo 2, versículo de 1 al 3, dice lo siguiente. ¿Por qué se rebelan contra Dios las naciones y los pueblos? ¿Por qué estudian la manera de luchar contra Él y contra su rey? Inútiles son los planes de los reyes de este mundo. Quieren acabar con su poder. Quieren librarse de su dominio. Del mismo modo en que existen muchos videos acerca del nuevo orden mundial, también existen bastantes, pero bastantes acerca de la Agenda 2030, los peligros de la Agenda 2030, la realidad, no de parte de religiosos, incluso las opiniones no forman parte de la idea que tenga alguna organización religiosa. Hay muchos intelectuales, muchas personas, muchos críticos, hablando acerca de lo que contempla esta Agenda 2030. Cuando he visto el plan desarrollado para 2030, donde se nos limita el consumo de carne a 16 kilogramos por año por persona, a 3 prendas de ropa nuevas de propiedad por año por persona y a 190 vehículos o coches para cada 1000 personas, he decidido hacer este programa. Creo que es digno de hablar este tema y creo que nos interesa a todos. La IA. Cuando vemos a Bill Gates tan emocionado con algo, duda y corre. ¿Os suena el chat GPT? Divertido, ¿no? Esto solo es el primer paso de sus grandes planes. Adiós, mano de obra humana. Los grandes planes para 2030 no son un secreto. Limitar nuestros bienes, decisiones y libertades, alegando un mundo mejor, más sostenible y bla bla bla. Hay un plan para todo esto y el Foro Económico Mundial lo llama ciudades inteligentes. Suena bien, ¿no? Pero no creo que os haga tanta gracia cómo nos van a limitar nuestros derechos hasta llegar al 2030, fecha clave. Creo que todos estamos viendo una limitación de la adquisición de productos, ojo, alimentarios, por una cuestión de precio, encarecimiento, libertad de movimiento, por el encarecimiento de las energías, ¿cierto? Todo esto viene por el plan de las ciudades inteligentes. El grupo Arup, diseñadores urbanos progresivos con sede en Reino Unido. Ellos tienen su propia sección en el sitio web del Foro Económico Mundial. Estudian, analizan y proyectan cómo deberán de ser las ciudades inteligentes. No hablamos de un pequeño grupo ni un artículo sin más. Hablamos de una empresa con más de 90 oficinas en todo el mundo, unos 12.000 planificadores, diseñadores, ingenieros y consultores que entregan proyectos innovadores en todo el mundo. Por cierto, hablando con Roberto el viernes, Roberto ya sabéis que trabaja conmigo en Verdad Oculta, me dijo: Nacho, ¿por qué tus vídeos no tienen más comentarios ni más likes? Y sinceramente, le contesté, no lo entiendo. Creo que tocamos temas muy importantes y dignos de compartir al mundo. Así que al menos un like, amigos, que no cuesta nada. Venga, que me ayudáis. Para ver las implicaciones del documento que voy a mostraros ahora mismo, debemos de comprender quién está involucrado. Obviamente el World Economic Forum, punto 1, el grupo Arup y el C40, que es una red global de alcaldes que toman medidas para crear un futuro entre comillas inteligente. Tenéis toda la información, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que están haciendo, cuándo han empezado y todo eso, ¿no? Pero aquí tenéis las ciudades, los C40. Si os fijáis, Estados Unidos, etcétera. Guadalajara, México, tenemos también Quito, Medellín, Bogotá, Santiago,
Señores, Madrid, Barcelona, parte de Europa, Asia, África... Bueno, ya sabéis todo lo que está pasando en las ciudades, ¿no? Estas limitaciones, voy a dejarlo simplemente ahí. Acordaros que me limito muchísimo. Vale, sin más dilación podéis descargaros todos vosotros el PDF. Ahí tenéis un poco, bueno, la leyenda, cuál es el plan, etcétera. Y me voy a la página 76, ¿vale? Vamos a empezar con el tema de la alimentación, pero es importante entender bajo qué contexto nos venden esto, ¿no? Lo venden que las ciudades en general, nosotros y donde vivimos, o las poblaciones, contaminan, ¿de acuerdo? La palabra no la voy a usar mucho porque no quiero que me salga un banner debajo hablando del cambio climático, etcétera. En los vídeos me refiero. Pero vayamos al tema de la alimentación. Bueno, lo que estamos observando aquí es un plan y un progreso hasta el año 2030. Acordaros que estamos en 2023. Y luego, el ambicioso plan llegará a 2030, que es lo que se quiere lograr. ¿Hacia dónde vamos, no? Bueno, aquí observamos 3 casillas y dice lo siguiente, ¿no? La intervención en el cambio de la dieta. Progreso hasta el 2030 y observamos que dice 16 kilogramos de carne por persona por año. ¿De acuerdo? Es decir, lo de la carne sintética y Bill Gates, que está detrás de la carne sintética, que está adquiriendo todos estos cultivos, este terreno agrícola, ¿por qué creéis que es? Pues aquí lo tenéis, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? Este maravilloso plan con ironía, ¿no? Llegados a 2030, el consumo de carne debe de ser de 0 kilos, es decir, que no comeremos carne, señores. Segundo punto, el consumo de lácteos y derivados, quesos, leche, etcétera, por año será de 90 kilogramos. Hasta llegar a 2030. Y cuando lleguemos a 2030, 0. Olvidaros de los lácteos. El tema de las calorías por día. El hombre, la media, según la OMS, es de 2.500 calorías. ¿De acuerdo? Y esto se va a mantener hasta llegar a 2030. Y luego, pasado 2030, serán 2.500, que sería lo estipulado. La gente que vaya al gimnasio y necesite más, pues tiene un problema, ¿de acuerdo? Venga, reducir los residuos domésticos. Hasta el año 2030 hay que reducirlos un 50%. Y llegados a 2030, 0%. Y luego evitar el desperdicio de la cadena de suministros. Hasta 2030 en un 50%. Hay que conseguir limitarlo. Y llegados a 2030, un 75%. 0 errores. Os tengo preparado también la otra tabla, página 82. Y nos habla del textil, de la ropa, es decir, hacia dónde vamos, ¿no? Ya sabéis, por ejemplo, Grupo Inditex, por ejemplo, Zara, Bershka, Lefties, etcétera, ¿no? Toda la industria que conlleva y obviamente todo lo que está contaminando. Así se proyecta, ¿no? En el documento. Bueno, hasta 2030 se va a intentar que la gente, es decir, ustedes y yo, tengamos 8 prendas de ropa nuevas al año. 8. Y cuando lleguemos a 2030, 3. La reducción de la cadena de producción hasta 2030 hay que reducirla un 50%. Hasta 2030. Y cuando lleguemos a 2030, un 75%. Y voy a haceros una pregunta abierta llegados a este punto. Para conseguir estos objetivos, si hipotéticamente es hacia dónde se va, ¿cuál creéis que sería la forma más drástica de conseguir una reducción tan severa en el consumo mundial? Lo voy a dejar abierto y no lo voy a decir yo, pero estoy convencido que más de uno lo estará pensando. Y más observando el panorama que estamos viviendo, ¿de acuerdo? Por último, os he seleccionado la página 86, esta tabla que nos habla sobre los vehículos. Es decir, los coches. Ya sabemos que la alternativa eléctrica se está instaurando, tampoco no es lógica, ni rentable, ni inteligente, y no deja de contaminar, ¿de acuerdo? Bueno, se espera que hasta 2030... exista una totalidad de 190 coches por cada 1000 personas. Y llegados a 2030, 0. Es decir, utilizar pues básicamente trenes, etcétera, que es lo que también están intentando inculcar. Señores, es así, fomentando los trenes. Obviamente estirar lo que sería la vida útil de estos vehículos hasta 2030 durante 20 años. ¿De acuerdo? Todo lo que sería básicamente el interior del vehículo, etcétera, ¿no? Y en 2030 los vehículos tendrán que durar unos 50 años. No sé hacia qué ciudad están construyendo, la verdad. Y material, la eficiencia del material, ¿no? Me imagino que será el tema de la reducción, etcétera, un 50%. ¿Vale? Es decir, olvidémonos de todas las comodidades que tienen los vehículos. Me imagino que será mucho más simplón. Es cierto que, por ejemplo, Tesla, observamos en los vehículos que es mucho más sencillo todo. Más minimalista, como gusta más decir.
Tenéis todo el estudio, toda la información. Observamos que el C40, al menos aquí en Barcelona, se está ejecutando. Es decir, hay demasiados cambios con el tema de, vamos, la contaminación, etc. Y sobre todo, quedaros con eso. Yo creo que el comentario estrella tiene que ser: ¿qué creéis? ¿Qué evento puede pasar en el mundo para conseguir estos objetivos? Espero que os haya gustado el programa y nos vemos en el siguiente, amigos. Acordaros de compartir los vídeos. Me despido. Kazajistán, país de gran riqueza étnica con 18 confesiones religiosas, abrió sus puertas a un diálogo interreligioso global. En septiembre, su capital, Astana, acogió el 7º Congreso de Líderes de Religiones Mundiales y Tradicionales. Los delegados de más de 50 países abogaron por la paz y la consolidación del mundo. Los esfuerzos de los líderes mundiales, los esfuerzos de las organizaciones internacionales no son suficientes para superar los desafíos que afronta la humanidad. La voz de los líderes espirituales que tienen gran autoridad entre la población mundial, una voz que llama a la superación conjunta de todos los desafíos, es muy importante. El Islam, el judaísmo, el cristianismo, el hinduismo, muchas religiones del mundo estuvieron representadas en el Congreso. El Papa Francisco y el gran imán de Al-Azhar, el jeque Ahmed Al-Tayeb, fueron algunos de los invitados más distinguidos. La imagen de los líderes de tantas religiones del mundo sentados juntos en torno a una mesa es un fuerte mensaje de unidad en la diversidad para el mundo. El resultado principal es que estamos sentados juntos, estamos hablando y comprendiendo que encontrar soluciones a los problemas en el mundo no se logra a través del enfrentamiento mediante la guerra, sino sentándose juntos, reuniéndose y hablando. Uno de los objetivos del Congreso fue reintroducir el lenguaje de la reconciliación y la paz en un mundo destruido por los conflictos y las tragedias y recurrir a la religión como instrumento para ayudar a desactivar los enfrentamientos. Es la plataforma perfecta para avanzar en lugar de un mundo dividido por bloques que son antagónicos. La civilización quiere construir puentes de entendimiento y respeto. Hoy en día este entendimiento, estar todos juntos, es más importante que nunca. La declaración final del Congreso hace un llamamiento a los líderes mundiales para que abandonen toda retórica agresiva y destructiva que conduce a la desestabilización del mundo, para que cesen los conflictos y el derramamiento de sangre en todos los rincones del planeta. Así, señala que la violencia no tiene nada que ver con la religión auténtica y debe ser rechazada. Hay que señalar con pesar que algunos círculos políticos utilizan la religión como medio para conseguir sus objetivos. Además, hoy podemos ver a otras figuras religiosas que llaman a la confrontación y a la guerra. Todo el mundo debería saber esto y debería verlo. Debemos actuar juntos contra ello. Los participantes en el Congreso plantaron árboles en el nuevo Parque de la Paz y la Armonía, instalado en la capital de Kazajistán. Este acto es un símbolo de esperanza para que el diálogo interreligioso crezca y produzca cambios, para unir a diferentes comunidades de todo el mundo y para inspirar a la gente a unir sus esfuerzos en nombre de la paz. Hablamos de la paz global, pero yo diría que esos pasos comienzan a nivel local. Empiezan en cada pequeño pueblo donde cristianos y musulmanes, tal vez juntos, tratan de alimentar a los hambrientos. Así que tenemos un objetivo común, pero ya no observamos nuestras diferencias, sino que reconocemos nuestra preocupación común por los que luchan o sufren. Los participantes en el Congreso esperan que su llamamiento al diálogo global, a la reconciliación y a la paz, basado en los valores comunes de la humanidad que comparten todas las religiones del mundo, sea escuchado en todo el planeta. De entre lo más grave que puedo ver integrado en el misterio de iniquidad, en este que ya sabemos que es el plan maestro de Satanás, es que existe la gran posibilidad de que el pueblo judío también forme parte de la conspiración contra Dios. No nos parecería extraño eso, porque Dios hace algunas advertencias en las Escrituras. En Oseas
11:7 dice esto. Entre tanto, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Aunque me llamen el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Pueblo mío, ya lo has decidido, me abandonaste por otros dioses. Los crees más fuertes que yo, pero no podrán ayudarte. También en Apocalipsis 2:9. Yo conozco tus obras, y tu tribulación, y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Yo conozco las dificultades por las que ahora pasas, y sé que eres pobre, aunque espiritualmente eres muy rico. También sé lo mal que hablan de ti los que se consideran judíos, pero que en realidad son un grupo que pertenece a Satanás. Y como vimos acá en la gráfica, lo que les dijo Jesús a los fariseos y a todos aquellos que se oponían a él, como vimos ya en esta formación de esta pirámide, lo que nuestro Señor nos dice allí muy claramente en Juan 8:44. El padre de ustedes es el diablo, y ustedes tratan de hacer lo que él quiere. El diablo siempre ha sido un asesino y un gran mentiroso. Todo lo que dice son solo mentiras, y hace que las personas mientan. En fin, quizás alguno de nosotros conozca el libro Los Protocolos de los Sabios de Sión, un libro que supuestamente contiene las actas de unas reuniones en Basilea, Suiza, allá por el año 1897. Estas fueron convocadas, como se dice allí, por Teodoro Herzl, conocido como el príncipe del destierro, en lo que fue llamado el primer congreso sionista. Independientemente de si debemos atribuirle el origen judío a esta obra, o si se trata de judíos que no lo son, como dice Apocalipsis, lo que más debe preocuparnos es el ver con toda claridad la intención de grupos poderosos por instaurar un gobierno mundial. Aquí en el libro le llaman un supergobierno. Y luego colocan a alguien que le llaman el rey o un rey único, que aquí dice que será de origen judío. Voy a poner unos fragmentos de este libro para que ustedes vean cómo los acontecimientos actuales tienen una similitud sorprendente con lo que ahí está escrito. Pero en realidad ya más adelante vamos a hacer un tratado especial acerca de este libro, porque las cosas que están ahí son bastante importantes para todos los cristianos y para todo el mundo. Tal realidad del supergobierno mundial y de la instalación de lo que se conoce como el nuevo orden mundial no está nada lejos. Muchas personalidades de la política, de la economía, han hablado acerca de esto. Todos ellos están buscando la implementación de un nuevo orden mundial. Y muchas otras personas, como por ejemplo George Soros, en sus propias palabras, lo viene advirtiendo desde hace mucho. Se está creando eso que se llama nuevo orden mundial, aunque fuera de las teorías conspirativas es muy sencillo definirlo. El nuevo orden mundial no es otra cosa que la implantación de un poder supranacional, basándose precisamente en esas organizaciones supranacionales que están creadas desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, en concreto a raíz de los pactos de Bretton Woods, año 44. Tenemos la Unión Europea, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, la ONU misma y todas sus subdivisiones. Y lo que está claro que busca es implantar una nueva humanidad, un único mundo, con un único gobierno, con una única religión, un único sistema económico. Pero para eso tenemos que eliminar el ser humano anterior. Por eso esos pilares que son los fundamentales, relativismo moral, laicismo, ideología de género, entre otros tantos, podemos añadir aborto, ahora viene la eutanasia, con el objetivo de desprogramar al ser humano que existía antes, implantar un nuevo código de valores y poder empezar a implantar el transhumanismo, que es al que vamos. Vamos en lo que llaman también la cuarta revolución industrial, que es la implantación de un sistema robótico basado en inteligencia artificial que controle todo aquello que antes era de alguna manera esporádico en el ser humano. Para eso necesitamos, como les decía, formatear, eliminar la antigua civilización, en este caso la civilización cristiana, los valores cristianos, e implantar una nueva serie de valores que permita a las nuevas juventudes que entren perfectamente en esa nueva realidad. Para esto es lo que llaman, entre otras cosas, la Agenda Global 2030, o la Agenda del siglo XXI, que no es otra cosa que implantar una serie nueva de valores, precisamente desde esa descodificación. Obviamente esto no es homogéneo,
no es consecutivo, a veces hay tropiezos, pero lo que está claro es que estamos ante las puertas de una nueva realidad. No es un cambio gradual como ha existido antes en la historia del ser humano, sino que es algo completamente diseñado. Es decir, el mundo al que vamos es fruto de una ingeniería social perfectamente planificada y perfectamente implantada. La implantación primero es ideológica. La ideología sirve primero para desestabilizar una nación. Si nos atendemos, por ejemplo, a Yuri Bezmenov, el antiguo agente del KGB que emigró a Estados Unidos y que contó precisamente esos procesos por los cuales se puede desestabilizar una nación, que es desestabilización, desmoralización, crisis y normalización, estamos viviendo perfectamente esas etapas. Hemos tenido una desestabilización, ahora estamos en la fase de desmoralización, que es volver a las naciones contra sí mismas, la endofobia, el odio a nuestra cultura cristiana, el odio a la misma biología, la misma realidad biológica hombre y mujer, para hacer que la población esté completamente confundida y que sea mucho más fácil guiarlas a un nuevo punto, es la mentalidad de rebaño. Ahora bien, primero es la ideología, segundo es lo demás, implantación social, económica, política, tecnológica, medioambiental, sanitaria, alimenticia. Todo esto está perfectamente diseñado. En la página del Foro Económico Mundial tienen perfectamente diseñado cuál va a ser el nuevo mundo. No dejan nada fuera. Lo sorprendente y lo llamativo es que está todo perfectamente entrelazado y todo perfectamente conectado. Porque si tocamos todos los puntos, la salud, la educación, la ciencia, todo eso les va a permitir guiar, digamos, todo de forma paralela, todo hacia un mismo punto. Aunque en la realidad, obviamente, sabemos que hay gobiernos nacionales, en la práctica, gran parte de estos gobiernos nacionales para nada están trabajando para el bien de sus naciones, sino que trabajan precisamente para los intereses de estos globalistas. Lo hemos visto con el gobierno de Sánchez, lo estamos viendo en otros países, por ejemplo también en Iberoamérica. El aborto es algo que está en la Agenda Global 2030, que está incrustado en el ADN de los globalistas y que lo quieren promocionar a todo coste. El aborto, para que lo entendamos, es una política de Estado. El aborto se aplica desde el año 74 a través del informe de Kissinger, que viene precedido de un informe de la Fundación Rockefeller del año 72, que viene precedido de unas declaraciones de Robert McNamara, el que fue secretario de Defensa con Nixon y que en el año 68 pasó a ser presidente del Banco Mundial, en el que decían que debido al auge o debido a la expansión poblacional de ciertos territorios, en concreto África o Asia, ese auge demográfico podía reducir los recursos naturales necesarios para el imperio, en este caso Estados Unidos, había que promocionar el aborto como una política de Estado para despoblar esos territorios con el objetivo de que de la presión demográfica no consumir estos recursos en muy corto tiempo. ¿Qué pasa? Obviamente, si entendemos esto como una política de Estado, obviamente no se puede vender al resto de la población diciendo ustedes van a dejar de tener hijos porque a nosotros nos interesan los recursos que ustedes tienen. Lo que se hace es un marketing político y esto es como nos están vendiendo todo. El aborto es un interés de Estado, es un interés geoestratégico. Todas las demás propuestas que tenemos hoy en día, ideología de género, ecología o esta nueva religión medioambiental, todo eso es lo mismo. Son políticas de Estado que nos lo venden para el gran público con un marketing político para que la gente lo acepte. Porque, por ejemplo, si entendemos ahora las políticas medioambientales como, digamos, obviamente necesarias para todos los gobiernos, dentro de esas políticas medioambientales está la reducción de la población. Nos lo venden como un bien necesario, es decir, si seguimos creciendo vamos a destruir el planeta, por lo tanto, dejen ustedes de tener hijos, porque si no este ritmo es inaguantable. Nos venden la ideología verde como algo necesario, pero que dentro de esa ideología verde contiene todas estas políticas de Estado que nos lo quieren vender para, obviamente, controlar la población. Reducir la población, la eutanasia para destruirla, desestabilizar las naciones, confundir a la población en la educación. En fin, hay que empezar a pensar que las políticas que tenemos hoy en día no son lo que parecen, sino que son el resultado de un proyecto, de una implantación a nivel global, con el objetivo precisamente de desestabilizarnos para poder tener el control completo sobre nosotros. No hay nada más fácil que dominar que una población enfrentada entre sí. Por eso es tan importante entender cómo funciona la aplicación de las políticas, cómo funcionan las élites supranacionales, para poder entender qué tipo de política se nos está aplicando a nivel nacional y local. El enemigo a abatir por esta élite supranacional o globalista no es otra cosa que el ser humano. Es decir, hay un desprecio absoluto por parte de las élites por el ser humano corriente, no solo en las élites supranacionales, también las tenemos en las élites nacionales. Y obviamente para destruir a esa parte de la población, no en el sentido físico, sino en el sentido psicológico,
hay que atacar obviamente sus creencias, sus bases morales, y en este caso primero es destruir las naciones y obviamente la religión. Hay un objetivo que es crear una religión única, es decir, las religiones tradicionales son un escollo para ese nuevo orden mundial, para la consecución de ese poder político. Si eliminamos la religión, estamos eliminando obviamente una vía de escape muy humana que de alguna manera evita que llegues al control mental de las personas. Podremos controlarlas físicamente, pero la religión permite que esas personas se puedan evadir a otro plano y obviamente también contienen unos códigos ético-morales muy firmes que están completamente enfrentados ante los códigos morales que nos quieren implantar. En este caso, la religión católica o la Iglesia católica es el enemigo a batir desde hace siglos. Ya no solo hablo de la masonería, sino de muchísimas personas. Es decir, es necesario hacer caer esa civilización cristiana para poder implantar una nueva civilización. Y esto no lo estoy diciendo yo, lo ha dicho, por ejemplo, incluso Hillary Clinton en unas declaraciones antes de las elecciones de 2016, en las que decía que las religiones eran un escollo, que había como, por cualquier vía había que acabar con ellas, e implantar una nueva religión. Ya seamos si podemos pensar en una religión de Estado, en unas nuevas religiones New Age, en fin, todo este tipo de prácticas pseudo-religiosas que nos están implantando con el objetivo de que realmente no estemos pensando en lo importante. El objetivo en general cuando hablo de la humanidad es el control absoluto de la población, pero no solo hablo de control digamos policial, sino control de lo que se consume, de lo que se piensa, de lo que se educa, de lo que se ve. Más o menos yo creo que todo el mundo tiene en la cabeza esta realidad porque es un poco lo que estamos viendo. Nos censuran las redes sociales, nos censuran medios de comunicación, censuran incluso en los mismos colegios y esto no es otra cosa que poner barreras. Entonces necesitan acabar con todo eso para poder tener el control. Obviamente cuando hablo de Soros como uno de los principales promotores de este nuevo orden mundial, lo dejo muy claro, uno de los principales, o digamos una de las caras visibles. Yo creo que si conocemos a Soros tanto, es porque a Soros se le permite mostrarse. ¿Con esto qué quiero decir? Con esto digo que los verdaderamente poderosos están en la sombra. Ahora bien, si Soros, digamos que trabaja en el lado social, quiero decir la sociedad civil, es decir, es un experto en modificación de conciencias. Para eso trabaja en la ventana de Overton. La ventana de Overton es una herramienta que nos permite transformar lo imposible en un hecho factible. Y hay varias fases. Obviamente primero viene la propaganda, la ideología. Para eso se crean y se financian think tanks, fundaciones, asociaciones que generen supuestos documentos científicos, oficiales, estudios, etcétera, de los cuales después se hagan eco los medios de comunicación. Esos medios de comunicación llegan a las masas. Las masas, a base de repetición de estos estudios, estos conceptos, estas ideologías, acaban, si no aceptando como propias esas ideologías o pensamientos, sí aceptándolos diciendo que es algo como ya existe y lo ven por todas partes, es algo que hay que aceptar. Una vez llegamos a esa tercera fase, viene la cuarta fase, que es la de los políticos. Los políticos, obviamente, con el interés partidista de continuar en el poder, se hacen supuesto eco de esas reclamaciones supuestamente sociales y, obviamente, después el quinto, que es la transformación en leyes, la legislación. Entonces, esos 5 pasos es lo que se ha seguido con muchísimas cosas. Tenemos el aborto, tenemos el matrimonio homosexual, ahora tenemos ya ha empezado la eutanasia y el siguiente paso es la pedofilia. Y esto es pura matemática, es ciencia política y siempre funciona. Entonces, si nos atenemos a que esto sirve para aplicar ciertas cosas, ¿qué es lo que ha hecho Soros a nivel social? Lo mismo. Ha financiado ONGs, asociaciones, fundaciones, ha financiado medios de comunicación, ha financiado a políticos e incluso ha financiado a instituciones como por ejemplo puede ser la Unión Europea o el European Council on Foreign Relations, que es la versión europea del CFR norteamericano, que es el principal lobby de la política exterior norteamericana, en este caso en Europa. Entonces, si tienes los 5 pasos o los 4 pasos de los 5 en tu mano, es mucho más fácil modificar la realidad de los ciudadanos precisamente porque toca todos esos palos. Si nos vamos a instituciones supranacionales, ¿cuál es el papel de la ONU, de la UE? Es muy parecido. Bueno, el Banco Mundial obviamente es la gestión económica mundial, lo mismo parecido del Fondo Monetario Internacional a la hora de préstamos. El control económico y los préstamos sirven para el chantaje económico de las naciones. Hay muchísimas naciones africanas que se han quejado precisamente del chantaje económico de dinero supuestamente de ayudas al desarrollo, siempre dependiendo de cuestiones como por ejemplo la implantación del aborto, la implantación de la ideología de género, de educación sexual temprana para los niños, etcétera, etcétera. La OMS ha sido fundamental para la implantación de la idea de que existe una pandemia mundial y si no hubiera sido por la OMS, en este caso por Tedros Adhanom, no se hubiera creado o no se hubiera llamado un confinamiento mundial. Primera vez en la historia que los ciudadanos de este planeta
hemos visto cómo en todas las naciones se seguían los mismos pasos. Es decir, nada ha conseguido antes que realmente hubiera una coordinación nunca antes vista a nivel global. Coordinación que, aunque a nosotros nos parezca mucha, en general ha sido como muy sospechoso, por así decirlo, no sigue siendo suficiente para esta élite. Según ellos, los retos que nos plantean las pandemias del futuro, eso supera por muchísimo la capacidad gestora de los estados independientes entre sí. Es decir, que como no hemos sabido gestionar el coronavirus, es necesario que cedamos más nuestra soberanía a estos entes supranacionales, que ellos saben sí realmente lo que nosotros tenemos que hacer. Llevarnos a ese buen camino, a guiarnos como si fueran un dios, porque nosotros como ciudadanos comunes somos demasiado estúpidos para valernos por nosotros mismos. Las redes sociales han sido siempre una herramienta fundamental en el tema de la comunicación, pero como todo avance tecnológico tiene siempre su cara y su cruz. Como todo avance tecnológico nos lo venden, que es bueno para poder hablar con nuestros familiares, que están en contacto con gente de todo el mundo, pero el problema, el contrapeso es el control absoluto, ¿no? Ya no solo el control de lo que hacemos, sino incluso de nuestros pensamientos, porque muchas veces decimos cosas en redes sociales que quizás fuera de un ámbito demasiado privado, ¿no? Y eso es precisamente a donde van ahora con el tema de la censura. Han visto que en los últimos años ha habido también una pequeña revolución en redes sociales, dado que cada vez hay más perfiles conservadores, antiglobalistas, más perfiles de gente contraria a los designios de este nuevo orden mundial, ¿no? Y si estuviéramos realmente en un mundo libre, democrático, y esto lo digo para que la gente se dé cuenta de que no vivimos en un mundo libre democrático, la libre circulación de ideas y de debates debería ser una de las principales características de todo sistema. Y estamos justo en lo contrario. Y no justo en lo contrario porque de facto no se puede hablar, porque antes sí se podía hablar de muchas cosas. El problema es que los que son realmente poderosos, los que controlan las cosas, se han dado cuenta de que si dejamos que libremente ciertas ideas circulen, no las suyas, en cuanto a debate, esas ideas ganan o se han demostrado que tienen más peso que otras. Es decir, por ejemplo, con el tema del aborto, ya no hay argumentos científicos médicos, ahora son argumentos puramente sentimentales, ¿no? El derecho de la mujer a elegir sobre su propio cuerpo, porque por eso saben que los argumentos médicos no pueden vencerlos. En cuanto a argumentos, por ejemplo, de información de los medios de comunicación, de cómo funcionan los medios de comunicación, de cómo funcionan los gobiernos, exactamente lo mismo. Se censura completamente aquel que intenta hacer una crítica constructiva o negativa de lo que sea, pero hacer una crítica para avisar de qué está ocurriendo. Bueno, en mi caso, por ejemplo, hablando de Soros y demás, algunas veces me han censurado y está claro que lo que se trata es de que no exista algo, no exista un relato. En los sistemas de masas, si no te muestran, no existes para la gran parte de la población. Y eso es lo que se trata. Es decir, se trata de omitir, de facto, cualquier tipo de persona, cualquier tipo de discurso que pueda poner en peligro los pilares bajo los que sustentan este nuevo poder. En este caso no puedes contradecir las normas de la ideología de género, el feminismo, el aborto, etcétera, etcétera, etcétera. No existe ese debate de ideas en los medios de comunicación, pero precisamente porque tienen miedo a lo que pueda ocurrir. Porque cuando ha ocurrido que algunas personas han ido a ciertos debates a exponer ciertas ideas, la gente se da cuenta de que hay otra línea de pensar diferente a la que tenían en mente. Y por lo tanto hay otra forma de racionar las cosas. Así que podemos ver con claridad todas sus intenciones. Ellos, quienes sean, no están jugando. Aquí el punto es, y nosotros tampoco. Así que, amadas hermanas y hermanos, únete a la resistencia pacífica. Practica la resistencia bíblica. No participes con el mal. Este es el momento en que Dios espera de nosotros una respuesta. Amiga, amigo, arrepiéntete. Vuélvete de ese mal camino. Deja la rebeldía en contra de Dios. El tiempo se acaba. Recuerda lo que dice Ezequiel 18:32. Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Arrepiéntanse pues y vivirán. Negar que todo esto está pasando delante de nuestros ojos es absurdo, aunque solo nos funcionara la mitad del cerebro. Y es muy ingenuo el pensar que no nos está dañando a nosotros o que no va a destruir las almas
de las personas que amamos. Shalom, Shalom Aleichem. Se desata en derredor, al amparo de la roca salvo estoy. Aunque el cielo esté sombrío, no me invadirá temor. Al amparo de la roca salvo estoy, al amparo de la